Trabajamos con nuestros usuarios y usuarias desde casa en la medida de lo posible, ya que esa atención directa que se da en la asociación y que es tan importante no se puede dar de igual manera a distancia, para evitar el aislamiento social y el sedentarismo dentro del hogar. Pretendemos que continúen activos y activas, que sigan trabajando en su desarrollo cognitivo y motor y que continúe ese vínculo y sentimiento de pertenencia a un grupo social, como es en este caso la Asociación APAMI, donde tienen compañeros y amigos y amigas. El aislamiento social es uno de los grandes males de la sociedad, que afecta especialmente a las personas con diversidad funcional por la falta de accesibilidad tanto física como cognitiva y los miedos e inseguridades que esto genera. A esto hay que sumarle que la situación que estamos viviendo con el COVID-19 crea situaciones de estrés, ansiedad, cambios emocionales, y los cambios en sus rutinas ha creado cambios de conducta y cambios en sus estados de ánimo. La incomprensión en un principio de nuestros usuarios y usuarias con diversidad funcional intelectual, y no solo de nuestros usuarios, les hizo todavía más vulnerables hasta que entendieron la situación y se pudieron adaptar. Así, pusimos el foco de atención en ello para elaborar un plan que mejorara esta situación, con una programación alternativa a la que tenemos durante el año, con actividades que les recordara a la asociación, pero adaptadas a los recursos humanos y materiales del hogar. La respuesta de los familiares ha sido muy positiva y han colaborado en algunas de las propuestas. Las actividades que se hacen a diario las mandamos las profesionales de la asociación a las familias mediante WhatsApp, y son actividades de autonomía, de desarrollo cognitivo, de deporte, juegos adaptados, de actividades artísticas, y también realizamos con imágenes que nos envían o que les proponemos que se graben, o fotos que se hagan, vídeos alegres y vídeos cómicos para sonreír y animarnos entre nosotros, ya que consideramos que la salud emocional es muy importante. Además, para evitar ese aislamiento y mantenerse en contacto con su grupo de iguales, ya que para ellos es tan importante como para nosotros el nuestro, se realizan videollamadas y se mantienen conversaciones por WhatsApp, donde nos apoyamos, nos escuchamos, nos animamos y nos echamos unas risas sobre todo. Esperamos que esto pase pronto. Mucho ánimo a todas las asociaciones y a todos los que os encontráis en una situación parecida a la nuestra, y mucha fuerza. Un besito.